Eh, lo que pasó con el mango de Lambayeque tiene que ver con la lluvia, pero tiene mucho que ver con la falta de lluvia, con el cambio climatológico, con la mezcla también de momentos de cosecha. Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, AGAP. Bienvenido, señor Amaro, a Exitosa. Muchas gracias por la invitación, Karina. Muchas gracias por estar aquí. A ver si nos puede explicar de manera sencilla qué es lo que está pasando en nuestro país, porque ya desde hace varias semanas estamos escuchando de varios efectos contrarios que están sintiendo los agricultores. Primero empezamos con los productores de mango, limón, arroz. Ahora las lluvias. ¿Las lluvias tienen algo que ver con los efectos que han sentido los productores de mango? Es otra cosa. Y ahora también quiero que me cuente qué pueden sentir o cuál va a ser el impacto de las lluvias, los huaicos, eh, frente a la producción en Ica, en Arequipa, en Santa Eulalia, en todos los lugares donde llueve. No, muchas gracias por la pregunta. Estamos empezando la temporada de lluvias. Hemos visto día en Lima lo que ha pasado, por ejemplo. Hay zonas como Nazca, en Arequipa también, en la Sierra Central, que se están activando quebradas, que ha comenzado a haber una lluvia muy intensa. Y la primera impresión que se ve, como tú dijiste, es en las ciudades. Y la importante también, que a veces no se ve, es la del sector agrario, ¿no? Eh, lo que pasó con el mango de Lambayeque tiene que ver con la lluvia, pero tiene mucho que ver con la falta de lluvia, con el cambio climatológico, con la mezcla también de momentos de cosecha, ¿no? En donde por un lado había mucha producción, por otro los mangos no tenían la calidad para irse a algunos mercados, entonces todo se juntó. Fuera del país y se tuvieron que quedar y había sobreproducción por eso. ¿O cuál fue? Para Porque exportar, los mercados piden unas determinadas características y a veces por la falta de agua no cumple las características el producto, ¿no? Y no puede ir a algunos canales de venta y distribución de exportación o mercado nacional. En el caso del limón fue eso, ¿no? O sea, era un limón que no estaba apto para exportación, podía ir a industria, y lo que sucedió es como la falta de agua, de alguna manera se malogró el ciclo productivo del limón y había demasiado limón para las plantas de procesamiento, por ejemplo. entiendo. Eso pasa en la agricultura, todos los años pasa de alguna u otra manera en algún cultivo o en algunos cultivos, pero esto se agrava cuando no preparamos todo un sistema, por un lado, regulatorio agrario de política pública adecuada, que hay que ir mejorándolo y adaptando la política pública, y por otro lado, cuando en el caso de las lluvias, las ciudades, los campos, las zonas productivas no están preparadas para recibir esa cantidad de agua, ¿no? Cuando un cultivo tiene demasiada agua o mucha agua a la que necesita, comienzan a venir las plagas. Afecta la floración dependiendo de la etapa en que esté o afecta el propio fruto y De malogra acuerdo. la producción. De acuerdo. Y ahora que hay lluvias, que hay agua y hay huaicos. Ese es el otro problema, ¿no? Cuando hay mucha agua y no hay una preparación de las zonas productivas, ¿no? No hay las defensas ribereñas, no existen las suficientes represas que deberíamos tener, las zonas de los ríos están colmatados o han sido invadidas las quebradas por ya sea población o zonas productivas, comienzan a venir los desastres, ¿no? Para que te hagas una idea, el 2017, con el fenómeno del Niño, se perdieron más de 40.000 hectáreas de producción, 40.000 perdidas totalmente. En el 2023, en el Yacu, ese fenómeno que hubo a inicio del 2023, se perdieron cerca de 39.000 hectáreas totalmente, y hectáreas que no se podían sembrar, y en donde además el productor pierde todo su activo, que son Es las decir, plantas, más la producción, y sale del sistema económico y productivo y ya tiene un problema financiero y deudas, etcétera, etcétera, ¿no? es decir,
lluvias intensas, inundaciones, huaico, es todo en un mismo ciclo y ustedes salen perdiendo estas hectáreas de tierras que están en plena producción y viene el impacto negativo para los productores de diferentes cultivos. Para empezando los productores que pierden su cosecha, seguido por los consumidores, porque va a haber menos producción en los mercados. Y se con lo encarece cual el producto. va a subir el precio. Y en el caso de exportación, también pierde el país porque ingresa menos divisas para el país. Y al final también pierde el trabajador, porque si se pierde el activo o disminuye la producción, hay menos empleo. Entonces todo el circuito económico, productivo, agrario sufre cuando no se toman las previsiones y no se toman acciones estratégicas de largo plazo para poder prevenir los impactos de este tipo. Pero de usted nos ha situaciones. hablado del 2017, del 2019, y si retrocedemos, nos vamos a la época de Fujimori, y si retrocedemos, nos podríamos ir hasta la colonia, ¿no? Porque estos fenómenos pasan siempre. Lo que no tenemos son obras de gran envergadura. Ustedes han mapeado, han identificado qué obras necesita el agro para poder paliar estas pérdidas. Yo recuerdo que el doctor Kuroiwa hizo todo un estudio hace ya muchos años. Es más, yo tengo un estudio de él autografiado por él el 2010, me parece, donde está todo mapeado, todo el país, respecto a las quebradas, respecto a los terremotos, respecto a zonas de suelo que no son adecuadas para ciertas construcciones, está todo mapeado. Y eso es un trabajo que él hizo durante años con todo un equipo y que sirvió o iba a servir para tener un presupuesto nacional que ayude a preparar las ciudades y las zonas productivas para que puedan enfrentar este tipo de situaciones. Estoy hablando de 2010. Recuerdo que en esa época, si mal no recuerdo, se preparó todo un presupuesto. Y supuestamente ese presupuesto iba a continuar todos los años. No sé cómo estará ahora. Lo cierto es que cada año sucede algún evento climatológico, vemos pues las desgracias y la pérdida de vidas inclusive, y de activos, ¿no? Productivos, por ejemplo, en el caso agrario, ¿no? Entonces, pero para eso hay una estructura de gobierno. Hay un gobierno local que tiene responsabilidad, hay un gobierno regional que tiene también responsabilidad y hay un gobierno nacional, ¿no? Que tiene que de alguna manera acompañar a todo el sistema de gobierno para que pueda implementar las obras que requiere el país, ¿no? Uh-huh. Y ¿hay algunas obras que ustedes consideran de suma importancia? Es decir, las represas son muy importantes para la agricultura porque tenemos mucha agua en algún momento del año y nada en otros momentos del año, aquí en la costa por lo menos. Sí, las represas que existen son sumamente importantes, pero no solamente como infraestructura, digamos, construida ya, sino en lo que significa el mantenimiento de la operación. Mira Claro, lo que ha porque pasado en Poechos, por Poechos, ejemplo, sí. en San Lorenzo, que se ha dejado de permitir de que se colmaten, ha perdido 60% su capacidad de almacenamiento y vemos las consecuencias. En Olmos es parecido, ¿no? En Olmos creo que se ha perdido el 80%, la represa de Olmos, ¿no? Y veamos pues cómo están las demás represas, ¿no? Yo creo que aquí hay que armar una estrategia. El ministro de Agricultura está tratando de desarrollar una serie de acciones para poder enfrentar esta situación que no es de este año ni del año pasado, no viene de décadas, ¿no? De descuido. Pero hay que hacer todo un trabajo y una estrategia de que traer especialistas para ver cuáles son las mejores soluciones y también tomar acción y destinar presupuestos, ¿no? Se pierden miles de millones de soles en corrupción. Ese dinero que a todos nos cuesta, ¿no? Y sobre todo al ciudadano de a pie, a los empresarios y a los trabajadores, el Estado los tiene que manejar adecuadamente, ¿no? Y una manera adecuada de manejarlos es a través de infraestructura que evite este tipo de desgracias, ¿no? Uh-huh. ¿Este gobierno estará capacitado o estará conectado para
llevar a cabo, tendrán los técnicos para hacer estas grandes infraestructuras, porque siempre se ofrece, hay diferentes programas especiales para hacer infraestructuras y que no dan resultado. Finalmente se está tratando de hacer un ministerio de la infraestructura que quién sabe si dará resultado o no. Y se lo pregunto porque hasta la cabeza, que es la presidenta de la República, muestra su desconexión al decir que con 10 soles se puede cocinar para 5 personas, hasta con postrecito, y usted que sabe cuánto cuesta la papa, las diferentes cosas que van en la mesa. Entonces, ¿se podrá hacer? ¿Se podrá sacar adelante? Mira, tiene que haber voluntad política, tienen que los gobiernos, digamos, nacional, regional y local, tienen que atraer a los mejores cuadros, por un lado. Hemos visto que si hay formas de resolverlo. Mira lo que hoy es Proinversión, ¿no? El actual ministro de Economía fue director ejecutivo de Proinversión y ha recuperado una institución vital para el país, ¿no? Ahora, no solamente el gobierno nacional, porque acuérdate que aquí tenemos una descentralización y hay mucha, digamos, responsabilidad que tienen gobiernos locales y regionales. Ya sabemos que la regionalización no se ha implementado de la mejor manera posible y no ha dado todos los resultados. Hay muchos proyectos de creación, por ejemplo, Chinecas, por ejemplo, Chaimó, Chinmajes, que el ministro de Agricultura está pidiendo que se los entregue al gobierno nacional de nuevo, para ver de destrabarlos y para avanzar en las obras. Imagínate las demás obras, ¿no? Entonces aquí tenemos un tema estructural en donde tenemos que enfrentarlo, pero con un plan estratégico adecuado. Pensar en el corto plazo, sí, pero también en el mediano y largo plazo. Pero tenemos que actuar ya. O sea, no basta decir lo vamos a hacer, me parece o no me parece, o tengo este lineamiento. Hay que tomar acciones concretas, hay que hacer programas concretos, hay que actuar de manera público-privada, ¿no? El sector privado está apto a ayudar. Hay mecanismos donde se puede hacer muchas cosas, ¿no? Como APPs o también las obras por impuesto, que son los temas que el actual ministro de Economía quiere impulsar, ¿no? Que a veces es una solución más rápida que si lo hiciese directamente el propio gobierno, ¿no? Local, regional o el nacional. O sea, hay mecanismos, pero el Estado ha perdido muchos cuadros que el Estado tiene que saber recuperar. Claro, entonces, pero recuperar y además saber cómo hacerlo, ¿no? Porque tenemos demasiado tiempo esperando resultados, reconstrucción con cambios, no se hizo nada en el norte del país, nuevamente llegan las lluvias y se pierde toda la producción, y así seguimos contando este tipo de proyectos especiales. Pero si hacemos una radiografía de todo el país, ¿cómo se encuentran los productos que nosotros tenemos? ¿Cómo está? Nos acaba de hablar del mango, por decir, y los limones. ¿Qué más? ¿Cómo están nuestros productos? Si usted nos podría hacer una radiografía paseándose por todo el país. Empezamos por el norte y si vamos haciendo un recorrido, ¿cómo estamos en cuestión de productos, los problemas y los beneficios, ¿no? Bueno, el sector agrario en los últimos 4 años ha perdido formalidad, 10% más de formalidad. Hoy estamos en más de 90% de informalidad en el sector agrario. ¿Por la ley? ¿Por los cambios de la ley? Por la ley marco agraria. Eso es clarísimo, ¿no? Segundo, se ha perdido inversión formal. Ha retrocedido la formalidad agraria. Y eso es grave. Se ha perdido empleo formal en el sector agrario. Y no solamente es un tema de empresas, ¿no? Que a veces dicen que son las empresas grandes, son los agroexportadores. La ley agraria era para todos, para el pequeñito, mediano, grande, el agrícola, pecuario, el agroexportador y el agroindustrial. Acá necesitamos atraer inversión, generar empleo y aumentar la formalidad, pero para eso tenemos que generar las condiciones, ¿no? La ley agraria se derogó en la época de Sagasti. Se derogó en la época de Sagasti después de unos movimientos sociales, ¿no? Ideologizados, en donde se culpaba de informalidad una ley que formalizaba,
tenías que cumplir en la parte tributaria y laboral para permanecer en la ley. Por eso se le derogó. Es un tema ideológico y político, era clarísimo, ¿no?